Un panadero perdió su negocio familiar en un incendio, después su hija perdió una beca universitaria por llegar tarde a un examen, y cuando todo parecía perdido, una cadena de eventos inesperados cambió sus vidas para siempre. Lo que parecían las peores tragedias terminaron siendo la puerta hacia algo extraordinario. Bienvenidos a Sabiduría en Voces. Dinos desde dónde nos estás escuchando en los comentarios y prepárate, porque esta historia te va a demostrar que absolutamente todo lo que sucede tiene una razón de ser, incluso cuando el dolor nos ciega. En una pequeña ciudad donde el aroma a pan recién horneado despertaba a los vecinos cada madrugada, vivía Ricardo, un hombre de manos fuertes y corazón generoso. A sus 48 años, había heredado la panadería El Trigo Dorado de su padre, quien la había recibido del suyo. 3 generaciones de maestros panaderos habían amasado sueños en ese lugar que olía eternamente a canela y esperanza. Su hija Elena, de 21 años, era la luz de sus ojos y la futura heredera de la tradición familiar. Pero Elena tenía otros sueños. Quería estudiar medicina, convertirse en doctora, romper con la cadena de panaderos. Ricardo, aunque al principio se sintió herido, terminó apoyando los sueños de su hija. Si es tu camino, le había dicho, yo encontraré la manera de ayudarte a recorrerlo. El Trigo Dorado no era solo una panadería. Era el corazón del barrio, el lugar donde las abuelas compraban el pan para el desayuno, donde los niños presionaban sus narices contra el vidrio para ver los pasteles, donde las familias encargaban las tortas para celebrar cada momento importante. Ricardo conocía a todos sus clientes por nombre, sabía sus gustos, sus problemas, sus alegrías. La panadería había resistido crisis económicas, competencia de grandes cadenas y cambios en los gustos de los consumidores. Pero Ricardo siempre encontraba la manera de adaptarse sin perder la esencia artesanal que había hecho famoso el lugar. Sus panés se hacían con recetas centenarias, sus pasteles llevaban el toque secreto que su abuelo le había enseñado en susurros. Un día llegó al barrio un inversionista de la capital. Había oído hablar de la ubicación privilegiada de El Trigo Dorado, justo en la esquina principal donde confluían 3 calles importantes. El hombre observó el local durante días, analizando el flujo de personas, la rentabilidad del espacio. Finalmente se acercó a Ricardo con una propuesta que hizo que varios vecinos se detuvieran a escuchar. Esta ubicación es oro puro, le dijo sin rodeos. Le ofrezco una cantidad que le permitirá comprar 2 locales en zonas mejores y montar panaderías más modernas. Aquí quiero construir un edificio comercial que será el más importante de la zona. La suma que mencionó era astronómica. Más dinero del que Ricardo había ganado en 20 años de trabajo. Elena, que había escuchado la conversación, miró a su padre con ojos llenos de esperanza. Con ese dinero podría estudiar medicina sin preocuparse por trabajar, Ricardo podría retirarse cómodamente o empezar de nuevo con capital suficiente. Pero Ricardo miró las paredes que habían visto crecer a 3 generaciones de su familia y sacudió la cabeza. Señor, agradezco su oferta generosa, pero esta panadería no está en venta. Aquí están las raíces de mi familia, los recuerdos de mi padre y mi abuelo, el sustento de muchas familias del barrio. Hay cosas que no se pueden medir en dinero. El inversionista insistió, aumentó la oferta, pero Ricardo se mantuvo firme. Los comentarios de los vecinos no se hicieron esperar. Ricardo está loco, susurraban en la plaza. Rechazar semejante fortuna por un local viejo que apenas le da para vivir. Otros añadían, su hija podría estudiar medicina sin problemas, y él se empeña en quedarse con 4 paredes llenas de humedad. Elena, aunque entendía los sentimientos de su padre, no pudo ocultar su frustración. Papá, con ese dinero yo podría estudiar sin que te sacrifiques tanto. Podrías tener una vida más fácil. Ricardo la abrazó con ternura y le respondió, hija, el dinero fácil no siempre trae felicidad fácil. Esta panadería es más que un negocio, es nuestro legado. Ya encontraremos la manera de cumplir tus sueños sin traicionar los nuestros. Pero el destino tenía otros planes. Una madrugada, mientras Ricardo preparaba la masa para el pan del día,
un cortocircuito en la instalación eléctrica antigua provocó un incendio que se extendió rápidamente. Las llamas devoraron todo, los hornos centenarios, las estanterías de madera, las fotos familiares que decoraban las paredes, las recetas manuscritas que guardaba como tesoros. Cuando llegaron los bomberos, solo quedaban escombros humeantes y el olor acre del humo mezclado con los aromas dulces que habían impregnado esas paredes durante décadas. Ricardo se quedó parado frente a los restos de su vida, con Elena llorando en sus brazos y los vecinos murmurando su pena y su lástima. Ahora sí que no tiene nada, decían algunos. Debería haber aceptado esa oferta cuando pudo. Por terco perdió todo y ahora ni siquiera tiene dinero para reconstruir. Elena miró a su padre con ojos desesperados. Papá, tal vez tenían razón. Perdimos todo por no aceptar esa oferta. Ricardo, con el rostro manchado de hollín y los ojos enrojecidos por el humo, puso sus manos en los hombros de su hija. Elena, no digas que perdimos todo hasta que sepas qué significa esta pérdida. A veces lo que parece un final es solo el comienzo de algo que aún no podemos ver. Los días siguientes fueron los más duros de sus vidas. Sin ingresos, sin ahorros significativos porque todo se reinvertía en la panadería, Ricardo tuvo que buscar trabajo en otras panaderías como empleado. Era humillante para un hombre que había sido dueño de su destino durante décadas, pero lo hacía sin quejarse, manteniendo la dignidad incluso en la adversidad. Elena tuvo que posponer indefinidamente sus planes de estudiar medicina. Sin dinero para la universidad, buscó trabajo como mesera en un café del centro de la ciudad. Cada noche regresaba a casa agotada, con los pies doloridos y el corazón lleno de frustración. Papá, no entiendo cómo puedes mantener la calma, le decía. Perdimos nuestra vida entera en una noche. Ricardo, con el rostro manchado de hollín y los ojos enrojecidos por el humo, puso sus manos en los hombros de su hija. Elena, no digas que perdimos todo hasta que sepas qué significa esta pérdida. A veces lo que parece un final es solo el comienzo de algo que aún no podemos ver. Los días siguientes fueron los más duros de sus vidas. Sin ingresos, sin ahorros significativos porque todo se reinvertía en la panadería, Ricardo tuvo que buscar trabajo en otras panaderías como empleado. Era humillante para un hombre que había sido dueño de su destino durante décadas, pero lo hacía sin quejarse, manteniendo la dignidad incluso en la adversidad. Elena tuvo que posponer indefinidamente sus planes de estudiar medicina. Sin dinero para la universidad, buscó trabajo como mesera en un café del centro de la ciudad. Cada noche regresaba a casa agotada, con los pies doloridos y el corazón lleno de frustración. Papá, no entiendo cómo puedes mantener la calma, le decía. Perdimos nuestra vida entera en una noche. Ricardo, cansado después de trabajar 12 horas amasando pan para otros, se sentaba junto a su hija y le respondía, Elena, el fuego quemó nuestras paredes, pero no nuestro conocimiento. Destruyó nuestros hornos, pero no nuestras manos. Perdimos lo material, pero mantenemos lo esencial. Ya verás que todo esto tiene un propósito. Pasaron meses de lucha, de trabajos mal pagados, de sueños aplazados. Pero una tarde, mientras Elena servía café en su trabajo, escuchó una conversación que le cambió la perspectiva. Dos médicos hablaban sobre la falta de buenos establecimientos de alimentación saludable cerca del hospital. Los doctores, enfermeras y pacientes necesitan opciones nutritivas, decía uno. Pero todo lo que hay cerca son comidas rápidas y poco saludables. Elena llegó esa noche a casa con una idea. Papá, ¿qué tal si en lugar de reconstruir la panadería tradicional, creamos algo nuevo? Un lugar que combine tu conocimiento de panadería con alimentación saludable, cerca del hospital donde trabajo como mesera. Ricardo la escuchó atentamente, y por primera vez en meses, vio una chispa de esperanza en sus ojos. Si te está gustando esta historia y quieres saber cómo se transforma todo, déjame un comentario con la palabra propósito y así sabré que estás conectado con el mensaje. Con los pocos ahorros que habían logrado reunir y un pequeño préstamo que un amigo banquero les concedió por confianza, padre e hija alquilaron un local pequeño cerca del hospital. No era como el Trigo Dorado, pero tenía algo especial,
estaba lleno de posibilidades. Elena había investigado sobre nutrición y alimentación saludable, mientras Ricardo adaptaba sus recetas tradicionales para crear opciones más nutritivas. Vida y Sabor abrió sus puertas un lunes lluvioso. El local era modesto, pero el concepto era revolucionario: panadería artesanal con ingredientes saludables, dirigida específicamente a profesionales de la salud y pacientes que necesitaban alimentación especial. Elena atendía el mostrador mientras estudiaba por las noches, y Ricardo creaba maravillas culinarias que alimentaban el cuerpo y el alma. Al principio, los clientes eran pocos. Los doctores y enfermeras estaban acostumbrados a comer lo que encontraran rápidamente, sin importar la calidad. Pero poco a poco, el aroma de pan integral recién horneado y los pasteles sin azúcar refinada comenzaron a atraer curiosos. Elena, con su conocimiento adquirido en meses de investigación, podía explicar los beneficios nutricionales de cada producto. Un día llegó al local la doctora Carmen Rodríguez, jefa del departamento de cardiología del hospital. Había escuchado hablar del lugar y quería probar los productos bajos en sodio que habían desarrollado para pacientes con problemas cardíacos. Cuando probó el pan especial que Ricardo había creado, sus ojos se iluminaron. «Esto es exactamente lo que necesitamos», le dijo a Ricardo. «¿Sería posible que nos suministraran productos especiales para nuestros pacientes? Tenemos muchos casos que requieren dietas específicas, pero no encontramos opciones sabrosas y saludables». Ricardo miró a Elena, y ambos supieron que habían encontrado su verdadera vocación. En pocos meses, Vida y Sabor se convirtió en el proveedor oficial de alimentos especiales para varios departamentos del hospital. Elena había demostrado tanto conocimiento sobre nutrición que la doctora Rodríguez le sugirió que considerara estudiar nutrición en lugar de medicina general. «Tienes un talento natural para esto», le dijo. «Y hay muchas becas disponibles para estudiantes destacados en este campo». Elena descubrió que la universidad ofrecía becas completas para estudiantes que trabajaran en proyectos de alimentación saludable. Su negocio con su padre calificaba perfectamente. No solo podría estudiar gratis, sino que recibiría un estipendio mensual por su investigación aplicada. Los sueños que parecían imposibles después del incendio ahora se materializaban de manera inesperada. Pero el destino tenía más sorpresas preparadas. El inversionista que años atrás había querido comprar el trigo dorado se presentó un día en Vida y Sabor. El hombre había envejecido, y su rostro mostraba una mezcla de respeto y curiosidad. «Ricardo», le dijo, «he seguido su historia desde el incendio. Debo admitir que cuando rechazó mi oferta, pensé que había cometido un error terrible. Pero ahora veo que usted tenía una visión que yo no podía entender». El inversionista había venido con una propuesta completamente diferente. Quería financiar una cadena de establecimientos como Vida y Sabor en varios hospitales del país. No quería comprar el concepto, sino ser socio en su expansión. «Esta vez», dijo con humildad, «quiero ser parte de algo que realmente ayude a la gente, no solo genere ganancias». Ricardo y Elena se miraron, recordando las noches de desesperanza después del incendio. «Es extraordinario», murmuró Elena, «cómo la vida nos presenta las mismas oportunidades en momentos diferentes, cuando estamos preparados para recibirlas correctamente». Después de considerarlo cuidadosamente, aceptaron la sociedad bajo términos que reflejaban sus valores: calidad sobre cantidad, impacto social sobre beneficio económico. Años después, cuando la cadena Vida y Sabor operaba en 15 ciudades diferentes, Ricardo reflexionaba sobre el extraordinario camino recorrido. Elena se había graduado con honores en nutrición y trabajaba desarrollando productos especializados para diferentes condiciones médicas. Lo que había comenzado como una tragedia se había convertido en una misión de vida. «Papá», le dijo Elena en el 5º aniversario del incendio, «¿alguna vez te arrepientes de no haber aceptado aquella primera oferta?» Ricardo, ahora reconocido como innovador en alimentación saludable, sonrió con serenidad. «Hija, el arrepentimiento es para quienes creen que podrían haber controlado el destino. Yo aprendí que nuestro papel no es controlar el futuro, sino confiar en que cada experiencia nos prepara para algo mejor». Elena asintió,
comprendiendo cada vez más la sabiduría que su padre había demostrado incluso en los momentos más oscuros. Es increíble pensar, continuó Elena, que aquel incendio que destruyó todo lo que conocíamos fue lo que nos llevó hacia esta nueva vida que jamás habríamos imaginado. Y que mi frustración por no poder estudiar medicina me dirigió hacia la nutrición, que resultó ser mi verdadera pasión. Ricardo la abrazó, un gesto que se había vuelto ritual entre ellos. Esa es la paradoja de la providencia, Elena. Usa instrumentos que parecen destructivos para crear algo hermoso. Emplea pérdidas aparentes para generar ganancias reales. Transforma finales dolorosos en comienzos esperanzadores. Sus palabras resonaron en la nueva sede central de Vida y Sabor, donde otros empleados habían pausado su trabajo para escuchar. El legado de Ricardo se extendió más allá de los productos que creaba. Su historia se convirtió en inspiración para emprendedores y estudiantes de todo el país. Jóvenes panaderos y nutricionistas venían de lejos para conocer al hombre que había perdido todo y había encontrado algo mucho más valioso, un propósito que trascendía el beneficio personal. La vida, les decía Ricardo a quienes buscaban su consejo, no es una serie de accidentes sin sentido. Es una composición cuidadosamente diseñada donde cada evento, incluso los que nos causan dolor, contribuye a un resultado más grande y hermoso. Nuestra tarea no es dirigir la sinfonía, sino tocar nuestra parte con excelencia y confianza. En sus años dorados, Ricardo estableció una fundación que enseñaba oficios gastronómicos a jóvenes de escasos recursos, mientras Elena dirigía investigaciones sobre alimentación terapéutica. Juntos habían creado un imperio construido no sobre ambición, sino sobre servicio y propósito. Mi padre me enseñó, solía decir Elena a sus estudiantes universitarios, que la verdadera sabiduría no está en evitar las crisis, sino en confiar que incluso las crisis tienen un propósito. Que lo que parece destrucción puede ser reconstrucción. Que lo que parece final puede ser el comienzo más hermoso de todos. La historia de Ricardo y Elena se convirtió en testimonio viviente de que cada pérdida, por devastadora que parezca, puede ser el primer paso hacia algo mucho mejor de lo que jamás hubiéramos soñado. Un día, mientras Ricardo observaba a Elena dirigir una conferencia sobre nutrición hospitalaria, recordó las palabras que le había dicho años atrás: no digas que perdimos todo hasta que sepas qué significa esta pérdida. Ahora sabía exactamente qué había significado. No habían perdido nada. Habían ganado todo. Papá, le había dicho Elena esa mañana, si alguien me hubiera dicho cuando se quemó la panadería que eso nos llevaría a tocar tantas vidas, a ayudar a tantos pacientes, a crear una empresa con propósito social, no lo habría creído. Ricardo había sonreído. Esa es la magia de confiar, hija. Nos permite ser sorprendidos por bendiciones que vienen disfrazadas de tragedias. Mientras el sol se ponía sobre la ciudad donde todo había comenzado, padre e hija sabían que su historia era la prueba viviente de que absolutamente todo en la vida tiene un propósito, incluso cuando ese propósito tarda años en revelarse completamente. Si esta historia te tocó el corazón y quieres seguir recibiendo contenido que transforma vidas, suscríbete a Sabiduría en Voces.